Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Ulises Rugel, actual presidente de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Y bueno, para no retrasarnos más, pues vamos a iniciar esta tercera parte de charlas titulada Ablación de fibrilación auricular, parte 1. En este bloque de charlas me van a acompañar dos excelentes electrofisiólogos del Perú, la doctora Rosibel Bustamante Salcedo y el doctor John Gallegos Lara. Y bueno, sin mayor preámbulo, quisiera darle la palabra a un gran amigo en Latinoamérica, el doctor Vidal Sebag, un gran colaborador de todos nosotros. Él es director de electrofisiología cardíaca en la Universidad de McGill, en Canadá, y él nos va a hablar el día de hoy de ablación precoz de la fibrilación auricular, cambiando la historia natural. Vidal, muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Estoy tratando de compartir la pantalla aquí. Sí, ¿le salió un mensaje, doctor? ¿Compartir pantalla? Me salió algo, pero no, como que no. A ver, le voy a dar nuevamente el rol, doctor. Ahí le debe de aparecer un mensaje. Mostrar mi pantalla. Show my screen. Ajá. Acepte, por favor, ahí, doctor. Ya lo acepté. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. 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 ¿Le salió un mensaje de preferencia del sistema, doctor? Quizás detrás. Sí, le piqué que sí. Quizás, si le sale de preferencia del sistema, doctor, tiene que, en este caso, darle el check, no el permiso a GoToWebinar. Le di el check del GoToMeeting. ¿Y le dio el candado, doctor, para que pueda actualizar, hacer el cambio? A ver, Open System Settings. Le va a pedir reiniciar, doctor. Ok. ¿Me confirma, doctor? Le va a pedir reiniciar la aplicación. O sea, entra y sale en 10 segundos. Tengo que salir del GoToMeeting y Sí. entrar de nuevo. Sí, exacto, doctor. Gracias. No sé si le da esa opción. O sea, si le permite reiniciar. Unos segundos, por favor, que el doctor vuelva a ingresar. No sé si mientras está el doctor Vidal listo con ¿Ya su ingresó? computadora podamos. ¿Ya ingresó? Sí. Estoy de regreso. A ver si puedo compartir la pantalla ahora. Ahí le sale. Show my screen. Ahí está. Ya estamos viendo su Ahora sí. escritorio. Lo coloco en modo presentación, por favor. Listo. Ok. Bueno, ahora sí. Voy a seguir hablando de el papel de ablación precoz de la fibrilación auricular en cómo puede cambiar la historia natural de la FA. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación y mi gran amigo Carlos ya habló del papel de tratamiento de ritmo cardíaco y esa presentación va a enfocar más en el papel de ablación. Ya sabemos que la fibrilación auricular es una enfermedad que con el tiempo pasa de ser dependiente de los triggers de FA hacia el substrato.
Tenemos estrategia de ablación de las venas pulmonares que se demostró eficaz en controlar la fibrilación auricular. Sabemos que el objetivo es tener un bloqueo bidireccional, entrada y salida de las venas pulmonares. En el 2006 revisamos con mi profesor Mark Josephson, y en esa época teníamos evidencias que ablación era más eficaz que los antiarrítmicos, pero esperamos todavía estudios más grandes del efecto de ablación acerca de los enlaces de morbilidad y mortalidad. Sabemos que la FA tiene impacto importante económico en el sistema de salud. En Canadá, la utilización de la ablación ha crecido y sigue creciendo en los últimos años. Tenemos datos de nuestra provincia que demuestra que el uso de los recursos hospitalarios en azul, admisiones, aumentan hasta llegar al punto de ablación y luego postablación van disminuyendo. En esa revisión de estudios podemos ver la progresión de FA en azul sobre 15 años, que en los estudios que demuestran pacientes con FA pasan a una FA persistente. Abajo en rojo podemos ver los estudios que han demostrado el efecto de ablación que parece frenar esa progresión de FA. En Canadá hicimos ese estudio EARLY-F donde randomizamos pacientes con FA sin tratamiento por antiarrítmicos a una estrategia de ablación de primera línea con crioablación o una estrategia de antiarrítmico. Todo paciente tuvo monitor implantable para tener diagnóstico bien preciso. Aquí los datos de los dos grupos y podemos ver que en el grupo de ablación tuvimos una disminución del 50% de recurrencia de FA, también una disminución significativa de la carga de FA, que eso es importante. En eventos secundarios vimos eventos secundarios parecidos, pero en los antiarrítmicos pueden haber esas complicaciones de proarritmia que con un monitor implantable se detecta. Luego publicamos el Progressive AF Study en ese mismo grupo de pacientes con un seguimiento a largo plazo de 3 años. Podemos ver en los datos clínicos que pacientes con FA persistente tienen riesgos de mortalidad y embolia cerebral más alto que pacientes con FA paroxística. Entonces, la importancia de prevenir la progresión de FA, una FA persistente, que en nuestro estudio se demostró una reducción del 75% de progresión de FA de paroxística a persistente. Disminución de hospitalización y también del uso de ablación en ese grupo. Eventos secundarios, cuando tenemos un seguimiento más largo de los 36 meses, ya podemos ver una disminución de complicaciones, obviamente porque las complicaciones de ablación ocurren por lo general al inmediato, pero los antiarrítmicos pueden tener complicaciones tardivos. Esta fue la publicación que salió en el 2022. Así que antiarrítmicos para FA no son muy eficaces, son poco tolerados y tienen sus toxicidades. Esa publicación recién demuestra que pacientes tratados por antiarrítmicos tienen riesgo más alto de síncope y de requerimiento de marcapaso. 3 estudios de ablación de primera línea con crioablación han demostrado disminución de arritmias, mejoría de calidad de vida, reducción de hospitalización y sin aumento de efectos secundarios. Carlos nos va a hablar ahora de insuficiencia cardíaca, pero en Quebec vimos de manera observacional una disminución de mortalidad en los pacientes tratados por ablación. El impacto de la carga de FA es de más en más importante. Podemos ver que la carga de FA en pacientes con dispositivos cardíacos que detectan FA aumentan los enlaces. También podemos ver que la ablación tiene un efecto
a disminuir la carga de FA, y esos estudios que disminuyen carga de FA se puede traducir en disminución de los enlaces cardíacos. Ese es otro estudio que demuestra la asociación entre el tiempo de ablación de FA desde el diagnóstico, y se ve que hasta los primeros 3 años se aumenta mucho el riesgo de recurrencia si esperamos mucho en hacer ablación. Esta metaanálisis demuestra que ablación de FA puede disminuir mortalidad, disminuir riesgo de cardioembolía y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esos estudios todos tuvieron pacientes de más de 2 años. Se ve que el efecto a largo plazo es importante. Carlos seguro va a hablar del estudio RAFT-AF. El OCEAN ya se comentó para saber si en el futuro vamos a poder disminuir o tener algunos pacientes que se puede parar anticoagulación. Y el EAST-AF-NET que Carlos ya nos presentó es un estudio de una estrategia de control de ritmo que incluyó en 8% de los pacientes una estrategia de ablación, disminuyó enlaces cardiovasculares importantes. El efecto se vio más importante en pacientes que mantuvieron ritmo sinusal, y un señal de que ablación más precoz tuvo mejoría de beneficios. Los guías canadienses ya tienen una indicación de ablación de primera línea. Los factores de riesgos, Pablo ya nos habló de eso. Las nuevas guías hablan de FA como una progresión sobre el tiempo de pre-FA hasta FA. Los mensajes take-home del control de ritmo precoz, que es importante, y que ablación de catéter por catéter ya tiene un endpoint, una recomendación más importante. En conclusión, tenemos evidencia que ablación de FA disminuye la progresión de FA, que es más eficaz que los antiarrítmicos, que el control de ritmo reduce los enlaces cardiovasculares y que es más eficaz, más precoz se puede hacer. Esos beneficios pueden aumentar con nuevas tecnologías que mejoría los resultados y la seguridad, pero aún necesitamos más estudios clínicos con enlaces cardiovasculares y seguimientos a más largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal, por su excelente presentación. Al final tendremos alguna sesión de preguntas y respuestas. El siguiente ponente es el doctor Carlos Murillo, como ya habían dicho, por todos conocido, con un currículum impresionante. No acabaríamos, Carlos. Y él nos va a hablar en este segmento de ablación de fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ulises. Ya el doctor Vidal me pavimentó el camino aquí bastante, entonces vamos a ir directo al grano. Un caso clínico que vale la pena tener en mente para ver qué haríamos la mayoría: 50 años informático, sedentario, tiene 6 meses de historia clínica de inicio insidioso de disnea, un monitor de 30 días que muestra FA persistente todo el tiempo, con una frecuencia cardíaca realmente relativamente bien controlada. Tiene un índice de masa corporal de 46, apnea de sueño, diabético, hipertenso, con un eco, con un diámetro aumentado, con una FEBI del 38%, y algo para la discusión, si debemos medir el volumen de la aurícula izquierda indexado por eco, que aquí era 120 mililitros por resonancia. Entonces, pues es importante tener en cuenta esas discrepancias a veces. ¿Qué hacemos con este paciente? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que la fibrilación auricular en falla cardíaca tiene un pronóstico malo. Y no importa el tipo de fenotipo que uno tenga, el ritmo sinusal siempre es mejor. Y ustedes aquí ven, más abajo, aquí está la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca con función preservada o con función disminuida. Prácticamente las curvas se sobreponen, diciéndonos que estos dos tipos de fenotipos de fibrilación auricular son malos. Más interesante aún es que si nosotros vemos los pacientes que tienen falla cardíaca aguda o falla cardíaca crónica, los pacientes que tienen falla cardíaca con función preservada les va bastante peor que a los demás pacientes.
tenemos la tendencia a pensar que los pacientes con función cardíaca preservada les va a ir bien. Y esto ha sido reiteradamente demostrado en otras series, está más recientemente en Estados Unidos, donde muestra que los pacientes con historia de falla cardíaca, si tienen preservada o no, tienen un aumento en el riesgo de desenlaces como tal. Aquí están los desenlaces de hospitalización por falla cardíaca y mortalidad o accidente cerebrovascular en los pacientes con falla cardíaca con función reducida o función preservada. Cuando son mayores los desenlaces en función reducida, aún en función preservada es mala. Lo que pasa es que esta miopatía de la aurícula izquierda produce unas alteraciones volumétricas que nos van a producir esta miopatía de la aurícula izquierda que nos genera fibrilación auricular. Y esto, que es lo que vemos en esa disfunción diastólica, que es lo que tienen en general los pacientes con HFpEF, es lo que nos va a gatillar esta falla cardíaca como tal. Y sabemos que pues, los pacientes que tienen fibrilación auricular están más envejecidos, tienen remodelamiento cardíaco, fibrosis, etcétera. Y esta combinación negativa entre fibrilación auricular y falla cardíaca, pues no es buena para el paciente. ¿Qué sabemos de los pacientes con función ventricular preservada que son llevados a ablación de fibrilación auricular? Este es un estudio interesante publicado el año pasado en American Journal of Cardiology, un grupo de Chicago creo que era, que hicieron un estudio interesante donde medían la presión de la aurícula izquierda antes y después de hacer un estudio electrofisiológico y estimular a 100 y 150 latidos por minuto. Y ustedes ven que post taquicardia se aumenta significativamente la presión en la aurícula izquierda que definieron como una HFpEF subclínico. Así que hay que tener esto en cuenta. Cuando ustedes ven el diagnóstico basado en la presión de la aurícula izquierda post-taquicardia, casi que encontraron 60% de estos pacientes que tenían función preservada, que iban siendo llevados a ablación de fibrilación auricular, que tenían HFpEF. Así que es importante identificar esta población. Este es otro estudio interesante, pacientes con fracción de eyección preservada y fibrilación auricular preservada, que son llevados a ablación. Y aquí ustedes ven que no tenían HFpEF más o menos del 26%, HFpEF que denominaron como temprana o HFpEF como tal, casi la mitad de los pacientes. Interesantemente, a medida que progresa la fibrilación, el HFpEF sin falla cardíaca con función preservada a falla cardíaca definitiva, ustedes ven que aumenta también, disminuye la conducción de velocidad, los voltajes son peores, probablemente más fibrosis. Así que es importante identificar esta población. Cuando uno mira a estos pacientes, entonces tienen una cardiomiopatía de la aurícula izquierda con pérdida de la compliance de la aurícula izquierda, que es mucho más importante en los que tienen ya la función disminuida de todo punto de vista determinado. Solo hay un estudio randomizado pequeño de más o menos 30 pacientes, de pacientes con HFpEF, que lo que mostró era que mejoraba todos los índices funcionales, reducía la presión de cuña, mejoraba la función y además mejoraba el tipo de terapia en estos pacientes. Así que estos pacientes deben ser llevados tempranamente también. Otro grupo que tendemos no a interesarnos mucho los electrofisiólogos son los pacientes que tienen insuficiencia mitral funcional en la presencia de falla cardíaca con función preservada. Este es un estudio observacional grande de más o menos 300 pacientes, donde ven qué pasó con estos pacientes. Y aquí resumida rápidamente, los pacientes que fueron llevados a ablación por catéter tuvieron todos una mejoría de la clase funcional con una disminución muy significativa de la insuficiencia mitral. Así que estos pacientes también somos capaces de mejorarles su función ventricular y su función valvular como tal. Ya Vidal nos comentó acerca de falla cardíaca un poco, voy a entrar un poco más en detalle. En los metaanálisis ha habido varios estudios observacionales y randomizados en esta población con falla cardíaca con función ventricular reducida que muestran mejoría en muchos de los desenlaces. Él mostró rápidamente esta diapositiva, pero yo quiero llamar la atención en mortalidad. Pacientes que han sido llevados a estudios de un metaanálisis muestra que hay casi un 40% de reducción de riesgo en la mortalidad, con un número necesario de tratar de solo 28. Reducción de stroke, número necesario de tratar 59. Y reducción de hospitalización por falla cardíaca, 33. ¿Por qué es esto importante? Les recuerdo que una reducción de riesgo absoluta de 9% en muchos estudios cardiovasculares hoy en día casi que nunca la vemos. Y si les pongo un ejemplo, este es el estudio
ARSI, que es con uno de estos PCK9, inhibidores de los PCK9, donde esto no es un desenlace primario solo de mortalidad, es un desenlace primario compuesto, con una reducción de riesgo de 1.6% y creó una alaraca increíble dentro del público de que tenemos que pagar $1 millón por esta medicación. Pero nosotros los electrofisiólogos nos dicen, la ablación en fibrilación auricular con falla cardíaca, eso es peligroso. Así que tengan en cuenta esta información. Registros de la vida real como el Gloria muestra que hay un 50% de reducción en desenlace compuesto de mortalidad de todas las causas, stroke o sangrado mayor, y 55% de reducción en mortalidad de todas las causas. Así que es muy importante identificar a estos pacientes temprano y aún en pacientes con falla cardíaca que están con falla cardíaca terminal, como este estudio, el Castle HTX, publicado recientemente, muestra consistentemente que el desenlace primario, que era con un combinado de mortalidad de cualquier causa o implantación de un LVAD o terapia de destino, fue muy significativo en favor de ablación como tal. Vidal puso el concepto que yo creo que es muy importante dejar este concepto para todos, que la carga de fibrilación auricular es algo hasta más importante que la recurrencia del primer episodio de fibrilación auricular. Este es del grupo de caso de EF. ¿Y qué nos muestra aquí? Que la carga, cuando usted tiene una carga por debajo del 50%, parece que es cuando más se benefician estos pacientes. Seguramente esto dependerá del tipo de fibrilación auricular y del tipo de disfunción que tengan. Podemos identificar respondedores y no respondedores a mejoría de la función ventricular después de ablación de catéter, y esto es un modelo de predicción donde ustedes ven que a los respondedores les fue muchísimo mejor que a los no respondedores. Cuando usted tiene fibrilación auricular paroxística, ambos responden muy bien, pero cuando es persistente, sobre todo mejora. Y este es el score que se usa para predecir. Si usted tiene una etiología conocida, 2 puntos, QRS mayor de 120 milisegundos, 2 puntos, una dilatación severa de la aurícula izquierda, 1 punto, que podemos discutir qué es dilatación severa, y 1 punto si es FA como tal paroxística. Y ustedes ven que si usted no tenía ningún punto, tiene un 94% de respondedores, tiene 5 o 6 puntos, solo 17% van a responder con una sensibilidad bastante alta, casi del 90%. Así que sabemos que hay una progresión de la enfermedad, y esto es en los pacientes que tienen función ventricular preservada con aumento del volumen, la fibrosis, la compliance reducida, etcétera. Por eso esa transición a la falla cardíaca con función preservada es importante. Las guías más recientes nos dicen que los pacientes con función reducida y fibrilación auricular con una cardiopatía que se cree que es inducida por FA o sospechada tienen una indicación clase 1. Indicación clase 1 también para los pacientes que tienen fibrilación auricular y están con tratamiento que ha sido por guías como tal. Y los clase 2, los pacientes que son sintomáticos con HFpEF, que tienen una expectancia de beneficio importante y con mejoría como tal. Así que la fibrilación auricular es mala, mata a muchos pacientes. La combinación de fibrilación auricular y falla cardíaca es doblemente mala y mata a más pacientes. Reducir el tiempo en fibrilación, la carga, es totalmente razonable. Hay que usar un manejo integrado, y la falla cardíaca con función preservada subclínica es más prevalente de lo que pensábamos. Acuérdense que la fibrilación auricular también predispone a falla cardíaca y la falla cardíaca a fibrilación auricular. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente plática, un tema muy interesante. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Carlos Andrés Tapias. Él es cardiólogo, es electrofisiólogo y desempeña su trabajo en la Fundación Cardioinfantil en Colombia. Él nos va a hablar acerca de otro tema muy interesante: ¿cuándo ablacionar más allá de las venas pulmonares? Doctor Tapias, adelante. Hola, buenos días. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla y están escuchando? Es correcto, ambas cosas. Perfecto. Bueno, inicialmente quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Y como mencionó Ulises, yo les voy a hablar de cuándo ablacionar por fuera de las venas pulmonares. Como todos sabemos y ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, pues la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en todo el mundo, con los problemas de morbimortalidad que trae consigo, pero en las últimas décadas pues ya hemos hecho parte del
del pilar fundamental del tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, la ablación de fibrilación auricular. La verdad que llevamos aproximadamente 30 años en desarrollo y pues hemos tenido unos avances importantes. Sin embargo, a pesar de la ablación ser el procedimiento que con mayor frecuencia hacemos en nuestros laboratorios, todavía tenemos una recurrencia importante después de ablación de fibrilación auricular. Inclusive en pacientes con fibrilación auricular paroxística, ¿sí? Hasta un 20% de esos casos que llevamos a redes procedimiento encontramos que las venas pulmonares están aisladas. ¿Y qué hacemos en esos casos? Entonces, creo que pensar más allá de las venas pulmonares podría darnos respuesta a estos casos e inclusive pensar o en optimizar nuestros resultados. Para iniciar, y creo que esto ya lo hemos mencionado, ¿sí? La década de los 90, casi 10 años después del primer caso de cirugía de Mace, el doctor Heisager nos da las bases, ¿sí? Para la ablación percutánea de fibrilación auricular, y él en esta serie de pacientes con fibrilación auricular paroxística nos describe que los desencadenantes en estos pacientes en su mayoría se encontraban en las venas pulmonares, y a partir de aquí hemos evolucionado hasta técnicas perdurables en ablación de las venas pulmonares. ¿Y qué resultado hemos tenido de la ablación de fibrilación auricular? Pues inclusive en las series más recientes, pero les traigo este metaanálisis que resume en el 2013 los resultados a largo plazo, tenemos que aún en pacientes con fibrilación auricular paroxística, la tasa de éxito de un solo procedimiento puede llegar a ser hasta de un 66% y ser un poco peor el escenario en los pacientes con fibrilación auricular no paroxística, siendo de un 51.9%. ¿Y a qué se debe esto? Creo que también ya hemos mencionado y debemos entender la fibrilación auricular como un continuo, ¿sí? Y hablamos que en pacientes con fibrilación auricular paroxística va a ser un fenómeno o una enfermedad donde la explicación principal van a ser estos gatillos, inicialmente ectopias o episodios de taquicardia auricular no sostenida, pero en el tiempo, cuando pasamos a cuadros más persistentes o permanentes, ya el sustrato, ¿sí? Ya cicatrices, es lo que va a predominar. Pero ninguna excluye, o sea, el paroxístico tenemos que entender que no excluye la posibilidad de también tener algún tipo de mecanismo o sustrato que va a permitir su perduración en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros pacientes con fibrilación auricular y por qué debemos empezar a pensar fuera de las venas pulmonares? Pues Heisager describió un grupo de pacientes con fibrilación auricular paroxística, donde el 94% de los triggers se encontraban en las venas pulmonares, pero así en este estudio de la Universidad de Pensilvania se describieron dónde estaban estas triggers de venas extrapulmonares y con qué frecuencia en cada fenotipo de fibrilación auricular. Y podemos ver que en pacientes paroxísticos hasta en un 11% podemos encontrar triggers extrapulmonares, ¿sí? Y siendo un poco más alto en fenotipos más persistentes. Entonces, es importante que tengamos en mente estos triggers extrapulmonares, pero aún más importante es que sabemos la relevancia, pero aún no lo sabemos cómo describir o inclusive buscar. En este caso, hablábamos, o esta descripción puede ser un poco baja la prevalencia porque se incluyeron pacientes con arritmias sostenidas, pero en el caso más adelante, un poco antes, el doctor Natale ya había descrito que inclusive episodios de arritmias repetitivas no sostenidas podrían tener un desenlace peor si son ignorados en el momento de la ablación. Si vemos acá en esta curva de Kaplan-Meier como pacientes con ectopias auriculares frecuentes que se ignoraron en el momento de la infusión de isoproterenol tenían una recurrencia significativa, y como también estos pacientes a quien se les hizo la ablación de ectopias o eventos no sostenidos auriculares frecuentes tuvieron un desenlace similar a los pacientes con fibrilación auricular después del isoproterenol. Entonces, otros estudios también nos han demostrado que debemos, o por lo menos en estos cuadros paroxísticos, pensar fuera de las venas pulmonares. ¿Y qué pasa en estas cohortes de por lo menos 10 años de seguimiento cuando llevamos a pacientes a más de un procedimiento de ablación? Vemos como en la mayoría de procedimientos
estos triggers extrapulmonares explican la mayoría de casos de recurrencia, siendo aún más cierto, siendo más cierto cuando nos alejamos del procedimiento, cuando hablamos de recurrencias tardías o inclusive de 3 o más procedimientos. Ahora, también existen unos factores clínicos relacionados con la aparición de estos triggers extrapulmonares, ¿sí? Vemos acá como los pacientes con hipotiroidismo, género femenino, dilatación severa de la aurícula izquierda, ya hablamos de los reoprocedimientos o falla cardíaca, apnea del sueño y octogenarios. Cuando hablábamos del continuo de la fibrilación auricular, les mencioné que cuando avanzamos a cuadros más persistentes o inclusive permanentes, ya también tenemos que empezar a hablar del sustrato, ¿sí? Y creo que no hay, las personas que hacemos ablación, un abordaje más controvertido que es la ablación de la pared posterior. Pues tiene su plausibilidad de que es un origen común de las venas pulmonares y por ende tiene la capacidad de producir estas ectopias auriculares gatillantes, pero también tiene la particularidad por su conformación de servir como un tejido para producir reentradas y así perdurar la fibrilación auricular. Es por esto que en las últimas décadas o en la última década hemos puesto nuestros ojos en la pared posterior como una ablación coadyuvante al aislamiento de venas pulmonares para mejorar los resultados de fibrilación auricular. En realidad la literatura es amplia y quise traer este estudio que resume los estudios tanto observacionales como ensayos clínicos de ablación de pared posterior en fibrilación auricular, y podemos observar que por lo menos cuando hacemos una metaregresión y analizamos los subgrupos, los pacientes con fibrilación auricular persistente, eso que les dije que ya los triggers no son tan importantes y empieza a tomar más relevancia los sustratos, vemos como en esos pacientes persistentes la ablación empírica de la pared posterior podría o tiene un resultado superior a hacer solo aislamiento de venas pulmonares y no viéndose en los pacientes con fibrilación auricular paroxística. También cuando vemos otros análisis de subgrupos, vemos como también la edad llega a tener un valor importante, la dilatación de la aurícula izquierda y como les mencionemos el fenotipo de la fibrilación auricular, sin en el caso de la pared posterior tener un riesgo adicional importante en el momento de la ablación. Ahora, hablamos de una ablación empírica de una estructura que sabemos que es plausible que pueda iniciar y mantener la fibrilación auricular. Pero ¿qué pasa con otro tipo de sustratos? En este caso ya no hablamos de triggers, sino cicatrices en la aurícula izquierda. Y también tenemos evidencia de cómo en pacientes con fibrilación auricular persistente, en el momento del aislamiento de venas pulmonares, hacer ablación a estas zonas de cicatrices determinadas por los mapas de voltaje también nos disminuye la recurrencia de eventos arrítmicos a largo plazo. Esto pensaríamos, ¿sí?, que sería solo relevante para los pacientes con fibrilación auricular persistente, pero otra vez les recuerdo ese continuo donde el paciente paroxístico no debería excluir pensar en sustratos para mantener o iniciar la fibrilación auricular, y esto se pudo por lo menos empezar a resolver en pacientes con fibrilación auricular paroxística, donde hicimos un abordaje similar al estudio anterior, al IRACE, y donde eliminamos estas zonas anormales de voltaje en pacientes con fibrilación auricular paroxística, también traduciéndose en una menor recurrencia arrítmica. A pesar de, y la verdad en 10 minutos no es suficiente para mostrar toda la evidencia que tenemos para irnos fuera de las venas pulmonares, y lo más llamativo es que sí tenemos faltó hablar de faltó mencionar hablar de ablación de auriculilla, alcoholización de vena dorsal, pero a pesar de toda esta evidencia siguen siendo una recomendación donde tenemos áreas de incertidumbre. En el caso de la pared posterior vamos a encontrar ensayos clínicos positivos frente al caso. En su mayoría los ensayos de posterior han sido negativos, ¿sí? Pero tenemos inclusive metaanálisis que mencionan donde esto podría mencionar. Por último, esta diapositiva, cortesía del doctor Natale, resume un poco de lo que yo les vine a mencionar, y es que teniendo en mente el continuo de la fibrilación auricular, debemos pensar que en estos pacientes con fibrilación auricular paroxística,
fuera de las venas pulmonares debemos buscar estos triggers, porque ya les mencioné inclusive cuál es la consecuencia de ignorar ectopias auriculares repetitivas, pero también no me descarta que estos pacientes paroxísticos puedan tener un sustrato. Y a medida que dejamos evolucionar la fibrilación auricular o nos enfrentamos a pacientes con cuadros más prolongados, va a adquirir una importancia más relevante los sustratos, sin dejar de ser importantes los triggers, inclusive en los pacientes con FA persistente de larga edad. Para terminar, y los mensajes que les quiero dejar es que los pacientes con fibrilación auricular que podrían beneficiarse de una ablación fuera del aislamiento de venas pulmonares son esos pacientes con una fibrilación auricular paroxística, o perdón, más de paroxística, ya sea persistente de larga data, que tengan unos factores de riesgo clínicos como la edad, a mayor edad, mayor riesgo de tener triggers extrapulmonares o inclusive de tener sustratos arritmogénicos, tener aurículas izquierdas severamente dilatadas. Claramente el registro de estos desencadenantes o triggers extrapulmonares, ya sea en forma de arritmias sostenidas o no sostenidas, los pacientes con atriopatía y pues claramente estos pacientes que nos reconsultan o llevamos a procedimientos con macrorreentradas después de la ablación. Realmente la ablación extrapulmonar, cada una de las técnicas tiene evidencia muy controversial, lo que nos debe invitar a seguir investigando respecto al tema. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente charla. Nuestro siguiente ponente es el doctor Álvaro Manrique. Ya lo tuvimos más temprano en este día. Él, bueno, realiza su práctica en Tennessee, Estados Unidos, y él en este segmento nos va a hablar de nuevas tecnologías para optimizar la ablación de fibrilación auricular mediante radiofrecuencia. Adelante, doctor Manrique. Buenos días de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. A ver, está pensando la computadora. Muchísimas gracias. De nuevo, vamos a tratar de resumir un poco la radiofrecuencia en 10 minutos y tratar de enfocarnos y buscar más en qué es lo que podemos hacer mejor. Así un abuelo de pájaro, abuelo muy rápido, ¿qué es lo que sabemos, ¿no? Las primeras experiencias con ablación fueron con corriente directa. El doctor González y colaboradores en 1981 reportaron un bloqueo completo accidental después de que un paciente fue cardiovertido con interacción de catéteres. En 1982 el doctor Scheinman inició la primera ablación con corriente directa en humanos. Y eventualmente la radiofrecuencia fue desarrollada, ¿no? Don Fontaine y Breithart empezaron procedimientos experimentales en animales usando en el 85. El doctor Borgreff realizó la primera ablación exitosa de una vía accesoria derecha en el 87. El doctor Haseger empezó en el 98 el aislamiento de las venas pulmonares. El doctor Jackman, el doctor Cockins, Haseger, doctor Cook publicaron estudios en la eficacia de radiofrecuencia en el 91. Empezamos a tener nuevas evidencias de aislamiento de venas pulmonares por la fibrilación auricular. Eso ha sido un continuo de mejorías. La era moderna de fibrilación, en el 87 teníamos un catéter seco de 4 milímetros. En el 94 empezamos a trabajar con control de temperatura, lo cual mejoró. En el 95 descubrimos que 8 milímetros era mejor. En el 2006 se empezó a trabajar con catéteres que tenían irrigación abierta y cerrada. En el 2012 con fuerza de contacto. En el 2018 ahora tenemos la optimización de los catéteres, todavía con radiofrecuencia, pero optimizando de muchas más formas. Vamos a ver un poco más qué hacemos, ¿no? El control de temperatura con circuito cerrado permitía un control mayor de la temperatura en la punta del catéter, lo cual nos permitía dar mayor poder a la misma temperatura, porque el catéter era capaz de subir y bajar el poder basado en la temperatura. Esto redujo 3 veces la incidencia de desarrollar un coágulo, 5 veces la incidencia de que el sistema automáticamente se corte debido a una subida de impedancia o una subida de temperatura, y
Y esto llegó a lo que tenemos ahora, ¿no? Modos de control de temperatura y control de poder para tratar de mejorar la eficacia y la eficiencia de la ablación. El tamaño del electrodo cambió de 4 milímetros a 8 milímetros, ¿no? Con una punta más grande permitía aplicación de un poder más grande sin problemas en la impedancia, pero con el mismo poder las lesiones eran más superficiales y también reducía la resolución de los electrocardiogramas en la punta del catéter. Y obviamente 8 milímetros es más difícil de controlar. Pero catéteres de 8 milímetros en fibrilación auricular mostraron que reducía el número de aplicaciones y tenía una mayor tendencia a mejor eficacia y menor recurrencia. Ahora, después lo siguiente que se hizo es la irrigación de catéteres. Antes, inicialmente, para controlar la temperatura, para que la temperatura del catéter no subiera, había que haber un sistema que le mandara suero salino directamente al catéter, y eso causaba un montón de problemas. Y la irrigación fue integrándose a los catéteres alrededor del 2006, permitiendo mantener un poder constante con lesiones más profundas, y reducir el riesgo de burbujas, de coagulopatía, de vapor, todo eso. Ahora, inicialmente se inició con estudios de irrigación abierta, ¿no? que el agua salía del catéter cerrada, que era un continuo cerrado, y finalmente los catéteres de irrigación abierta demostraron ser superiores a los catéteres de irrigación cerrada. Uno de los últimos invitados a la fiesta fue la fuerza de contacto, porque antes no teníamos forma de saber, teníamos una idea si había conexión de electrocardiogramas, la impedancia, con ICE o con el MAPE, con el sistema de mapas o con fluoroscopía. Nosotros tratamos de ver si había un buen contacto fuerte o no contacto fuerte con el tejido, pero saber exactamente cuánta fuerza uno está aplicando al tejido es importantísimo. Y la medida de fuerza de contacto ayuda a guiar al médico a reducir la variabilidad entre procedimientos, crear lesiones efectivas y, sobre todo, seguras. Sin medidas en tiempo real de fuerza de contacto, hay una variabilidad enorme entre operadores y entre el mismo operador, ¿no? Entre el mismo operador, entre uno y otro caso. Y porque los médicos solo podemos, sin tener una objetiva fuerza, solo podemos estimar, adivinar cuánta fuerza estamos aplicando al contacto. Un metaanálisis en 2015 demostró una reducción significativa de recurrencia de fibrilación auricular usando catéteres con fuerza y contacto comparado con procedimientos convencionales. La tasa de recurrencia se redujo en 38% en 10 estudios y un 52% en pacientes que tenían fibrilación auricular paroxísmica. Y, o sea, obviamente ahora sabemos que se necesita cierto contacto para causar una lesión efectiva, y oso también sabemos que si pones mucho contacto, pues incrementan el riesgo de complicaciones, de perforaciones, y si no tienes contacto, no haces una lesión efectiva. Entonces, fuerza de contacto. La fuerza de contacto también nos permitió usar tiempos más cortos y con menos fluoroscopía, reduciendo un tiempo total en 17 minutos, que no parece mucho, pero es significativo, y el tiempo de ablación en sí en 4 minutos, sin diferencia en la tasa de complicaciones, pero nos permitía ser más efectivos, más eficaces. Y lo que tenemos ahora estamos tratando de, este es un slide un poco ocupado, pero tratamos de optimizar la tecnología de la radiofrecuencia. Uno de los últimos que se está trabajando es alto poder, high power, short duration. Por ejemplo, alto poder por duraciones cortitas. Se da lesiones con 40, 50 voltios, pero con 5 segundos, 10 segundos de duración, lo cual, aunque incrementa el diámetro de la lesión, incrementa la profundidad, ¿no? Eso reduce el tiempo del procedimiento, el tiempo total de la radiofrecuencia, y hay un menor riesgo de daño al esófago, que a todo esto se observa en los estudios presentes. Ahora, obviamente necesitas catéteres especiales para poder hacer eso. Y catéteres que requieren muchísima más una eficiencia, por ejemplo, en la irrigación. Entonces, los nuevos catéteres tienen que ser más eficaces irrigando sin necesitar más fluidos, porque estamos haciendo ablaciones de fibrilación auricular más en pacientes que tienen falla cardíaca. Entonces, tenemos que tratar de reducir la cantidad de fluidos que damos a estos pacientes. Yo recuerdo antes, cuando yo era un fellow, no era inusual tener fibrilaciones auriculares largas,
en los cuales dábamos 1 litro, litro y medio, 2 litros de fluidos para irrigar el catéter. Y ahora eso está en 300 centímetros, 400, 250 centímetros para una fibrilación completa. Porque hay que tratar de reducir la cantidad de fluidos administrados ante la ablación. Y el final es tratar de integrar los diferentes catéteres, porque cada compañía hace cosas bien, entonces hay la integración entre los catéteres y los sistemas de mapeo entre Ensight y Biosense Webster está mejorando, entonces permite usar herramientas de uno con el otro y permite usar la fuerza de contacto, permite usar la impedancia, todas las cosas que uno son buenos usar con el otro sistema para optimizar económicamente, no gastes tanto y para que puedas hacer una ablación mejor. La verdad es que nosotros somos mejores, cada vez hacemos mejores ablaciones y nuestra tasa de mejoría de éxito de fibrilación auricular no es porque no hacemos buenas ablaciones, no es porque aisamos las venas pulmonares bien, es porque todavía no conocemos completamente por qué la fibrilación auricular se produce. Entonces ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Tenemos que buscar sustrato, tenemos que buscar focos pulmonares, extrapulmonares, qué es lo que estamos fallando, porque cada vez somos mucho mejores en aislar las venas pulmonares, pero nuestra tasa de éxito no está mejorando tanto. Quizás enfocarnos más en qué hacer con el paciente antes que vaya al laboratorio de cateterismo, ¿no? Que baje de peso, que controle su frecuencia cardíaca, que controle su presión, que se diagnostique, se controle la apnea del sueño. Todas esas cosas son importantes ahora, estamos sabiendo que son importantísimas. Y el siguiente horizonte es unas nuevas tecnologías que he visto que vamos a hablar en el futuro, ¿no? El pulse field ablation, crioablación y otro tipo de ablaciones con láser y otras tecnologías que puedan ayudarnos a hacer los procedimientos de aislar las venas de una forma más rápida y más segura. Este es parte del hospital de trabajo y esto me pareció interesantísimo. Este es el primer MRI para niños que tenemos en el hospital y obviamente este es mi teléfono y mi correo electrónico y si tenemos alguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctor Manrique. Continuaremos con nuestro siguiente ponente, el doctor Esteban Rivarola. Él es electrofisiólogo, trabaja en el Instituto del Corazón de Sao Paulo, Brasil, y él nos va a hablar de otro tema muy interesante, la ablación de fibrilación auricular mediante crioablación. Adelante, doctor Rivarola. Buenos días. Buenos días. Primeramente me gustaría agradecerle al comité esta prestigiosa invitación y me gustaría preguntar si ven mi pantalla y si me oyen bien, por favor. Sí lo vemos. Sí, perfecto ambas cosas. Bueno, muchas gracias. Como saben, entonces el tema de mi presentación para los próximos 10 minutos es la ablación de la fibrilación atrial mediante crioablación. Y en primero me gustaría presentar brevemente el equipo de crioterapia, que ya es de conocimiento de muchos los que practican, pero que vale la pena recordar brevemente. Este es una figura esquemática de cómo funciona el principio fundamental de la crioterapia. Básicamente se utiliza un efecto llamado efecto de Joule-Thomson, en que un gas es propulsado a través de una válvula y se llena una cámara con bajísima presión con respecto a la presión inicial. Con eso el gas, en el caso de la crioterapia es el óxido nitroso, sufre una grande y rápida reducción de la temperatura, que es el principio fundamental para que se pueda causar lesiones teciduales, que son los que nos interesa cuando queremos aislar las venas con este método. Es un principio muy parecido con los aires acondicionados, las heladeras, y que se usa ahora de forma muy efectiva para terapias como esta. La forma con que el tejido, el miocardio, sufre la lesión es muy distinta con respecto a la biofísica de la radiofrecuencia. Como sabemos, aquí por encima de esta figura vemos que la principal manera con que la lesión tejidual
ocurre en la aplicación de radiofrecuencia es con una aplicación de energía térmica resistiva que lleva al colapso de la célula del miócito, del colapso de la membrana del miócito. Con la crioablación es bastante distinto. No existe el efecto resistivo, no existe una lesión directamente a la membrana. Lo que ocurre, y esto que estoy diciendo es algo bastante superficial, porque la biofísica de la crioterapia es bastante compleja, pero si tuviera que elegir entre los principales funcionamientos de la lesión, el primer método es este. La célula sufre un cambio osmótico en que recibe agua y sal de forma variable y que lleva eventualmente a la ruptura osmótica de la membrana. Con lo que las lesiones histológicamente evaluadas entre radiofrecuencia y crioterapia son bastante distintas, como podemos ver en esta figura. A la izquierda de ustedes podemos ver la lesión de radiofrecuencia, una lesión en que hay principalmente una formación de coágulo, de un trombo por encima del epitelio. Tenemos bastante hemorragia en el núcleo de la lesión y bordes poco definidos. A la derecha de ustedes vemos, en contraste a esto, que con la crioterapia, la preservación completa del endotelio, justamente porque no existe el efecto resistivo, ausencia prácticamente de hemorragia en el interior de la lesión y bordas de la lesión muy definidas, muy nítidas. Biofísicas distintas, pero lo que nos importa son los resultados clínicos. Vamos a ver cómo se comporta la radioterapia, la crioterapia, perdón, con respecto a resultados absolutos cuando nos interesa aislar venas pulmonares. Estos son los resultados. Esta es una publicación bastante antigua, ya con los primeros datos en crioterapia. Hoy los equipos ya son bastante superiores, pero en este entonces ya teníamos prácticamente 98-99% de los pacientes sometidos a este método saliendo del procedimiento con las 4 venas aisladas. A la derecha de ustedes, la evaluación vista desde el punto de vista por cada vena individual, resultado muy parecido. Con lo que, en las curvas de Kaplan-Meier, conseguimos ver que pacientes sometidos a este tipo de terapia para control de fibrilación atrial paroxística o persistente, se comportan en curvas que ya observamos anteriormente para pacientes que eran sometidos a ablación por radiofrecuencia. Vean que después de prácticamente 60-65 meses, más de la mitad de los pacientes siguen sin recurrencias. Y esto es independiente de la forma de presentación de la fibrilación. Vean que las curvas para fibrilación atrial paroxística y para fibrilación atrial persistente, como se demuestra en el gráfico a la derecha, prácticamente son sobreponibles. ¿Y cómo funciona este método con respecto al tratamiento conservador de drogas antiarrítmicas? Existen 2 trabajos bastante importantes, publicados a pocos años. El primero es Stop AF First Trial, en que se verificó un comparativo entre la crioablación para control de fibrilación atrial contra drogas de la clase 1 o de la clase 3. Y después de 12 meses se observó una divergencia clara entre las curvas de sobrevida sin recurrencia con una superioridad evidente para la técnica de la crioterapia. Algo muy parecido con lo que se pudo observar en el Cryo First Trial del mismo año, 2021, en que una cantidad de pacientes con fibrilación atrial paroxística fue sometida a crioterapia o igual drogas de la clase 1 o 3, y las curvas son bastante parecidas con las que recién mencioné. Pero como tenemos como referencia la ablación por radiofrecuencia, quizá el dato que más nos interese es si la crioterapia es superior o inferior o equivalente
a las técnicas ya más conocidas, que son las de aplicación de radiofrecuencia. Y quizá este sea el estudio que responda a esta pregunta de manera más clara. El estudio Fire and Ice fue publicado, tiene en cuenta más de 500 pacientes, la mitad sometida a crioablación, la otra sometida a radiación por radiofrecuencia, y evaluación después del periodo de blanking demostró claramente que las curvas son no diferentes, por lo que se tiene el concepto actual de que las técnicas pueden ser intercambiables con respecto a su eficacia. No existe una superioridad clara de una con respecto a la otra en lo que se dice a la eficacia, a la prevención de recurrencias. Pero algunos detalles quizás sean para nuestro interés. En estos estudios se verificó, este es un estudio de 2016, Dr. Cook, se verificó que la rehospitalización por todas las causas fue menor en el grupo de pacientes sometidos a crioterapia. También hubo menos rehospitalización cardiovascular en este grupo y menor necesidad de repetir el procedimiento en los 12 meses. Por lo que estos endpoints, surrogate endpoints, se podría decir, apuntarían una discreta superioridad, aunque esto puede ser motivo de controversia para la crioterapia, por lo menos en estos detalles que mencionó aquí. También, como el doctor Álvaro mencionó, vale la pena comparar cómo se comporta la crioterapia con respecto a las nuevas terapias que usan la radiofrecuencia, como por ejemplo el High Power Short Duration, que usan, por ejemplo, energías con 50 vatios por menor tiempo. En este estudio que comparó esas dos técnicas, se verificó también una no diferencia. La crioterapia y el High Power Short Duration technique son bastante semejantes. Lo que llama atención es que la curva para manejar el catéter balón de crioterapia parece ser más amistoso que las técnicas más complejas que utilizan catéteres de radiofrecuencia. Este es un estudio que verificó cómo se comportan los resultados de grupos de médicos menos y más experientes con criobalón a la izquierda y con radiofrecuencia. Vean ustedes que si la radiofrecuencia más bien tiene una divergencia importante de las curvas, demostrando que la expertise, el currículum, digamos, de carga de procedimientos realizados, importa mucho cuando se hace radiofrecuencia, esto no es tan importante para la crioterapia. Médicos menos y más experientes obtienen resultados bastante parecidos y satisfactorios, más o menos con 70% de sobrevida sin recurrencia en los 24 meses. Con lo que podría indicar que el criobalón puede ser más amistoso para médicos que tienen formación reciente. Con respecto a la seguridad de la técnica, vale la pena decir que el hemopericardio y tamponade ocurrieron en menor cantidad en los pacientes con crioterapia que en aquellos sometidos a la radiofrecuencia, y que quizá el único punto con lo que dice respecto a la seguridad de la técnica que merece tener en cuenta siempre es que la crioterapia tiene mayor riesgo de lesión del nervio frénico, bastante mayor que con radiofrecuencia, por lo que varias técnicas se desarrollaron para monitoreo de la persistencia del nervio frénico durante las aplicaciones, especialmente en las venas pulmonares derechas, más todavía en la vena superior derecha, que es la que más proximidad con el nervio frénico tiene. Tenemos varias formas de monitoreo del funcionamiento del nervio frénico. Podríamos perder algunos minutos con esto. Esto es un tema que podríamos discutir en otro momento, pero este es la cuestión de seguridad que es más central cuando hablamos en pacientes sometidos a este tipo de tratamiento. En conclusión,
diría que la eficacia de la crioterapia es superior a las drogas antiarrítmicas, claramente. Es bastante semejante a las diversas técnicas que usan la radiofrecuencia, pero tendría menor intervención y rehospitalización con respecto a la radiofrecuencia y menos complicaciones, excepto de la cuestión del nervio frénico, con lo que podría ser algo más interesante en pacientes con fibrilación atrial paroxística. Me gustaría terminar diciendo, como oí el que mencionó uno de mis anteriores panelistas, la cuestión del Castle Trial, podría ser también interesante la crioterapia por ser un procedimiento más corto en pacientes con heart failure avanzada, en los cuales nos gustaría hacer un procedimiento más corto. Les agradezco la atención y estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivarola, por su excelente presentación. Empezamos con ustedes para hacer preguntas. Y bueno, nuestro último speaker de este segmento es el doctor Armando Pérez Silva. Él es cardiólogo, es electrovisiólogo y desempeña su labor en el Hospital Universitario de Concepción, en Chile. Él nos va a hablar el día de hoy de ablación de fibrilación auricular mediante campos electromagnéticos pulsados. Adelante, Armando. Bueno, buenos días. Hola. Doctor Ulises, el doctor Armando se salió de la plataforma, al parecer lo cerró. Sí, debe ingresar en este momento. Ok, esperamos un poco. Lo voy a llamar, doctor. Creo que podemos aprovechar el tiempo haciendo algunas preguntas. No sé si por ahí estén la doctora Rosibel Bustamantes y el doctor John Gallegos. Le envío unas preguntas, doctora, a su chat también. Sí. Sí, hola, el doctor Gallegos habla. Hola. ¿Hola? Aló. Sí, el doctor Gallegos habla. Doctor Gallegos, no sé si tenga, doctora Bustamantes, buenos días. No sé si tengan algunas preguntas para los speakers que ya tenemos pláticas. Adelante. Sí, buenos días con todos. Agradezco mucho a los ponentes, sus presentaciones excelentes. Sí hay varias preguntas en realidad de sus temas. Uno de ellos es la ablación un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Para el doctor Carlos Morillo. Un paciente con insuficiencia cardíaca ya es un paciente con una atriopatía, ¿no? Y por lo tanto la fibrilación ya es para persistente. ¿Tiene alguna metodología que use en su laboratorio en la cual nos recomiende usar, porque debe ser la ablación mucho más compleja, ¿no? El aislamiento de las venas pulmonares, requerirá buscar nuevos triggers o tratar de usar varias técnicas para lograr un éxito y también técnicas para evitar complicaciones o tratar de ser menos agresivo, ¿no? En esta ablación. Bueno. Sí, doctora, disculpe, doctora. Doctor Ulises, ya está el doctor Armando con su presentación. Sí, doctor Armando, estamos viendo, puede colocar en modo presentación, por favor. Ahorita está en la página, en otra ventana. Ahí está en modo presentación, doctor. ¿Puede avanzar un slide, por favor? Si avanza. Sí. Listo, okay. Doctor. Puede empezar. Creo que ya está listo, Armando. Carlos, esperamos tantito tu respuesta. Regresamos con todos. Escuchamos la plática de Armando. Ahí, doctor Armando, adelante, por favor. Armando. Ahí estamos bien. Buenas tardes y perdón por el fallo técnico temporal. Bien, quiero comenzar primero agradecer la invitación, la gentil invitación al comité. Muy contento de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Quiero conversar en los próximos minutos, muy brevemente, sobre la primera experiencia en la región sobre la ablación pulsada, esto que estamos hablando con tanta frecuencia ahora. Estos son los disclosures. Y
me pregunto y nos preguntamos siempre por qué estamos hablando de PFA, por qué nos estamos moviendo ahora a PFA. Y quiero resumirlo en esta imagen. Esto es una imagen de uno de nuestros casos, donde se puede observar el catéter que está mapeando las venas pulmonares, el paciente está en ritmo sinusal, estamos a punto de generar una lesión y en 2.5 segundos la vena está aislada. Es decir, estamos frente a un real single shot device, además ultra rápido. La realidad, esto es una realidad que todos conocemos, no voy a entrar en detalles sobre esta diapositiva que todos conocemos, pero sí en esta realidad. Todos hablamos del incremento de fibrilación auricular, todos hablamos sobre la cantidad de pacientes que existen, la pandemia que es la fibrilación auricular, pero existe una realidad que nos golpea la cara, y es que los pacientes incrementa el número de pacientes y la complejidad de los pacientes, pero los centros y la cantidad de personas son realmente pocas que podemos hacer. De manera que se requieren crear técnicas y crear métodos que permitan abarcar a mayor cantidad de pacientes de una manera efectiva, segura y rápida. Primero los conceptos de PFA. Antes de avanzar y mostrar resultados, quiero conversar en un par de minutos sobre el concepto fundamental, las bases de PFA. Tres elementos claves es, debemos entender que no es una lesión termal, a diferencia de lo que hemos hablado toda la mañana, radiofrecuencia y cryo. Esto no es una lesión que depende de temperatura. No requiere un perfecto contacto, que ya también es distinto a lo que hemos hablado anteriormente, tanto como un crío como con radiofrecuencia, y está relacionado a un concepto antiguo, me refiero desde el punto de vista estructural, la PFA está relacionado a campos que se parecían un poco más a lo que llamábamos electrofulguración. Y quiero mostrarlo en esta imagen. A la izquierda estamos viendo en este momento una célula cardíaca y estamos viendo la famosa membrana lipídica, esta capa que rodea la estructura de todas las células. La PFA genera campos bifásicos y bipolares sobre la membrana celular, y esto lo que genera es que se creen microporos en las células, y estos microporos, al permanecer abiertos por mucho tiempo, pues denaturan la célula y hacen que la célula termine muriendo. Entonces, no es una ablación por deshidratación, no es una ablación termal, es una ablación que lo que permite es abrir poros celulares y generar muerte por apoptosis. Pero además, tiene una característica que es específica del tejido miocárdico. Lo que ven acá, estas imágenes, es el umbral de los campos pulsados en diferentes estructuras: músculos, células, nervios y miocardio. Si nos damos cuenta, el umbral del miocardio es mucho más bajo que el resto, lo que permite generar unas ablaciones específicas del tejido cardíaco, que esto ya lo diferencia también a las otras técnicas. Como vemos, esto es un pequeño diagrama de cómo se realiza la técnica. Se hace por abordaje transeptal convencional, se canula una vena pulmonar inicialmente y se pasa over the wire el catéter, que además permite generar varias formas para poder adaptarse perfectamente a la vena, y se generan lesiones de 2.5 segundos. En general, se generan 8 lesiones por vena, cada lesión de 2.5 segundos, y así se hace sucesivamente en cada una de las venas. En el 90% de los casos, con la primera lesión, se logra aislar la vena pulmonar. Los estudios in vitro lo que han demostrado es que si yo comparo la lesión por radiofrecuencia, además de generar hemorragia, de no ser unas lesiones totalmente homogéneas, lo que puede favorecer posteriormente la creación de gas, este tipo de lesión, como se ve abajo, esta imagen de esta preparación in vitro, se ve que son lesiones, primero, transmurales, y segundo, son lesiones bastante homogéneas, más parecido a la criolación que a la radiofrecuencia. Esto es como se ve antes y después, un paciente
cuando se realiza aislamiento de la aurícula y venas pulmonares y pared posterior con el método de PFA. Y quiero hacer un par de segundos énfasis en que uno de los elementos más importantes donde yo veo gran auge en la técnica es justamente en el aislamiento de pared posterior. No estoy diciendo porque que sea útil o que sea primordial en realizar el aislamiento en todos los pacientes, porque de hecho no sabemos en qué grupo de pacientes realmente se debe realizar aislamiento de pared posterior. Todavía los estudios son muy divergentes, pero lo que sí es cierto es que hacer aislamiento de pared posterior con esta técnica es muy, muy rápido y se logra un aislamiento completo en pocos minutos. Hoy día todas las compañías están desarrollando diferentes tipos de catéteres. Estos son los que están disponibles. Solo 2 en este momento tienen FDA, Medtronic y Boston. Y la experiencia que tenemos en nuestro centro es únicamente con el catéter de Boston, que es el que muestro en la pantalla. Arriba es el catéter que permite moverse a través de un mando en la base y permite adaptarse básicamente a cualquier forma de vena pulmonar. Tiene una forma de basket, llamada basket, y una forma de flor, y puedo pasar de flor a basket y basket a flor moviendo y adaptándome a la forma de la vena. Y eso se utiliza a través de un sheath que es movible, como cualquiera que está en el mercado actualmente. Bien, en cuanto a la data clínica, sabemos que los estudios han demostrado que primero se consigue en 100% de aislamiento en todas las venas pulmonares y que en el seguimiento de los pacientes, en el seguimiento corto de los pacientes, este elemento permanece durante largos periodos de tiempo. Esto dio pie al estudio Advent, publicado en el New England Journal, donde compara ablaciones termales, llámese crío o radiofrecuencia, con este tipo de tecnología y son exactamente iguales en cuanto a eficacia en el seguimiento. Este estudio yo lo traigo porque fueron pacientes que se realizó un review de ablación independientemente si tenían clínica de recurrencia, y lo que se demuestra es que la cantidad de venas que permanecen aisladas con PFA es superior a las demás técnicas. Son estudios cortos, no hay estudios de grandes poblacionales, pero esto es lo que está hasta este momento. De manera que tenemos que entender que existe un cambio de paradigma, probablemente estemos ante la presencia de un cambio de paradigma. Tenemos casi 20 años escuchando cómo se genera el contacto, el índice, los vectores. Hemos aprendido que requerimos una oclusión de la vena para poder generar una crio efectiva. Hemos hablado de la impedancia, de la anatomía, y todos estos paradigmas caen cuando hablamos de esta nueva técnica. Por último, nuestra experiencia, lo que hicimos en este momento en el hospital donde actualmente trabajo, hemos realizado en nuestro centro 20 pacientes y otros 6 pacientes he estado participando como haciendo asesorías. La edad promedio de los pacientes son bastante jóvenes, casi todos con fibrilación auricular paroxística, con aurículas pequeñas, son pacientes que no tienen cardiopatía estructural muy evidente. Y fíjense, de la corte que tenemos, cuando yo comparo nuestros números con los números de centros que ya han realizado y que tienen ya muchos años, un par de años más que nosotros realizando PFA, fíjense lo impresionante de las diferencias, de las similitudes, perdón. Los tiempos de fluoroscopia son exactamente iguales. El porcentaje de éxito es exactamente igual. Y la tasa de complicaciones es igual. Pero más allá de esto, uno de los casos fue realizado por un Young EP y el tiempo piel a piel del procedimiento fue 47 minutos. De manera que estamos ante un procedimiento que es altamente reproducible cuando hablamos en el mundo real. Es decir, cuando comparamos centros que tienen mucho más procedimientos que nosotros y se compara con algún manipulador, algún EP que con cero experiencia logramos tener resultados muy similares al real. Por último, el mensaje es intentar mantener esto de forma más sencilla. No usamos anestesia general en la mayoría de los casos, solo sedación. No es necesario el 3D Map, aunque lo puedes usar, pero no es necesario.
no es requerimiento usar el ICE o el transesofágico, solo 2 accesos vasculares y intentamos que todos los pacientes se vayan a casa ese mismo día. Si puedo resumir, PFA en 3 palabras, es altamente reproducible, es efectivo hasta el momento de ahora y aparentemente seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Pasemos a la sesión de preguntas. Por obvio del tiempo, vamos a tener unas cuantas preguntas. Doctora Bustamante, ya le había hecho alguna pregunta al doctor Morillo. Carlos. Tu micrófono, Carlos. No se escucha, Carlos. Ya es que ahí sí me escucha. Bueno, es que el comando central no me quería dejar hablar. En fin, lo que hacemos sinceramente en nuestra institución es que ustedes han visto que la mayoría de los estudios que vieron hoy vienen de los grupos canadienses. Entonces nosotros lo que hacemos es que randomizamos los pacientes. Y los randomizamos a COAST AF, que es un estudio que lidera uno de mis fellows anteriores que está en la Universidad de Ottawa, donde todos los pacientes tienen aislamiento de las venas pulmonares y se pueden randomizar a hacer ablación de las zonas de cicatrización. O sea, se les hace un mapa de alto voltaje y donde hay cicatrización se randomizan. Y si no es a ese, entonces se randomizan a STAR-AF3, donde el doctor Vidal y yo, Atul, también somos de los investigadores principales, donde hay 3 estrategias, que es venas pulmonares, hay box de la pared posterior, o buscar estos posibles drivers de fibrilación auricular con un software que tiene una de las compañías. Ambos estudios ya tienen más o menos, corrígeme si estoy mal, Vidal, 600 pacientes randomizados, 500 en COAST-AF y casi 550 en STAR-AF. Así que lo único que necesitamos es paciencia para esperar los resultados. Desde el punto de vista práctico, lo que siempre hago es que voy a hacer aislamiento de las venas pulmonares y siempre hago un mapa de alta densidad a ver si hay cicatrización o no. Y lo que lo sorprende a uno es que a veces el 25%, 30% de los pacientes tienen cicatriz, pero muchos no tienen. Otra cosa que sucede también a veces es que más o menos de ese porcentaje que les mencioné, 15 a 30% tienen cicatrices anteriores, las cuales tampoco tenemos mucha data de qué es lo que hay que hacer. Hay unos estudios de Miguel Valderrama que han mostrado que siendo una línea anterior y otras cosas ahí pueden reducir esto, pero no hay datos de estudios randomizados. No sé, Vidal, ¿qué más hacemos y qué haces tú, por ejemplo? Pues yo casi igual, y el último punto es lo que quería enfocar, es que los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o no, no está muy correlado con la enfermedad de la aurícula. Tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, con aurícula sin fibrosis o sin áreas de bajo voltaje, y en esos casos hacemos un WACA amplia sin hacer nada más. Entonces la estrategia es exactamente igual para mí que tenga o no insuficiencia cardíaca, y publicamos datos de nuestra provincia demostrando que las tasas de complicaciones también son iguales a pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. Así que la estrategia es igual. Fuera de los estudios clínicos hacemos un mapeo de voltaje, y si hay mucho baja voltaje en la pared posterior, quizás hacemos también ablación de esa pared, pero esperando los datos de los estudios randomizados. Eso es interesante, porque todos hemos visto pacientes en los que uno juraría que va a encontrar una aurícula completamente enferma, porque están en fibrilación auricular muchos años, muchos meses, y uno hace el mapa de alta densidad y tiene un voltaje normal. Es por eso es que digo que nosotros sabemos hacer ablación mejor de lo que sabemos que es la fibrilación auricular. Pero yo también en nuestro centro hacemos lo mismo. Nuestro foco es asegurarnos una agresiva aislamiento de las venas pulmonares, y de ahí, bueno, pues ver si se induce un flutter atípico, ir a hacerlo. Si hay una taquicardia auricular, la sigues, pero es algo que todavía no sabemos.
Ahí no sé si alguien sabe, no sé, o sea, no sé, me corrija alguien. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia que se me hizo muy interesante y es una pregunta para todos? ¿Qué límites tendrían ustedes en cuanto a volumen auricular, FEB, edad, entre otros factores, para llevar a un paciente a ablación de venas pulmonares o de plano ponerle un CRT y ablacionar en el lado B? ¿Hasta dónde es su límite? Cambia cada semana. Fíjense que, por ejemplo, en el estudio STAR-AF3 cambiamos uno de los criterios que era el diámetro anteroposterior, al cual yo ya no le creo tanto. Creo que lo aumentamos a 5.5, ¿verdad, Vidal? El diámetro anteroposterior. Es un volumen de 100 mililitros. O un volumen de 100 mililitros. Pero el volumen también, ¿cuál es el que ve? Porque a veces vemos mucha discrepancia entre el volumen de eco y el volumen de resonancia. El volumen si fue medido en fibrilación auricular o si fue medido en ritmo sinusal. Creo que ahí todavía tenemos problemas. La verdad es que a veces uno se lleva sorpresas con aurículas que le dicen que son muy grandes, 5, 7, por ahí. Y lo mismo, hace un mapa de voltaje y no está tan mal. Yo lo que diría es, a menos que se haya una aurícula de, quién sabe, 10 centímetros, donde quepa uno de pie, que tenga enfermedad mitral reumática, bueno, otras cosas. Yo digo que hoy en día la ablación de FA es tan segura que un chance en un paciente con FA, ¿por qué no? Obviamente que si tiene muchísimas comorbilidades, 95 años, bueno, es sentido común, obviamente. Pero yo creo que nos hemos flexibilizado, por lo menos yo, comparado con cuando empezamos. Ahora tenemos un poco de flexibilidad ahí. Siempre y cuando el paciente sea capaz de venir a la oficina, caminar por sí solo, tener una discusión relativamente inteligente, bueno, o sea, obviamente basado en su conocimiento médico, de ser capaz de entender los riesgos y beneficios. Yo creo que no tengo ninguna a decir este corte de edad no. El paciente es capaz de venir caminando por sí solo, toma sus medicinas y es capaz de tener una discusión y entender el procedimiento. Yo estoy de acuerdo con el doctor Morillo, cada vez, obviamente si viene en silla de ruedas, tiene 95 años, pesa 50 kilos, no, pero más allá de eso, todo paciente creo que debería tener la chance de volverse en ritmo sinusal. Luis Carlos. Gracias, Ulises. Esta observación que anota el doctor Morillo y Vidal, de las sorpresas que a veces nos llevamos pasando pacientes aparentemente con FAs persistentes de larga evolución, con aurículas severamente dilatadas, y que vemos que en los mapas de voltaje no hay cicatrización, también lo hemos observado. Y la verdad es que no sé si haya evidencia, pero es una pregunta por resolver. Si es que las aurículas se pueden dilatar, igual que los ventrículos, en una especie de efecto de taquicardiomyopatía, y simplemente están en un estado donde todavía los cambios estructurales no son definitivos, en cuyo caso uno debería esperar que esas aurículas volviesen a reducir de tamaño, lo mismo que pasa con los volúmenes del ventrículo izquierdo en estos casos particulares. Otra opción que también nos preocupa a nosotros es que hay una disociación entre el endocardio y el epicardio, y vemos el endocardio relativamente sano, pero el epicardio probablemente no. Hay algunos estudios que han hecho mapa endoepicárdico biauricular y han visto una prevalencia de cicatrices puramente epicárdicas, yo no recuerdo si eran casi cercanas al 20%. Son dos caras de la misma moneda, pero que son interesantes de resolver con datos. No sé si Vidal o Carlos tengan alguna evidencia de los estudios que han hecho de estos pacientes que pasaron con severa dilatación auricular izquierda, con mapas de voltaje normales. ¿Qué pasó con esos volúmenes auriculares izquierdos una vez pasaron a sinusal de manera sostenida a esos pacientes? Pues yo diría que anecdóticamente tienes razón. Uno parece creer que esos pacientes que no tienen tanta cicatrización o bajo voltaje, como que son los que te regresan y
De pronto sí había un componente de taquicardiomyopatía que estaba en un momento de regresión, pero no creo que tengamos datos así muy fuertes en eso. Lo que les puedo decir experimentalmente, que ahora estoy trabajando con el grupo del CENIC en un modelo de fibrilación auricular persistente, que tenemos unos cerditos que duran 3 años en fibrilación auricular. Entonces, cada 3 meses les hacemos biopsias auriculares de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha de diferentes zonas de la aurícula con otro tipo de biomarcadores y estamos viendo si así podemos identificar cuáles son los cerditos que van a regresar o no, porque igual después le hacemos un mapeo ahí de alta densidad, pero tocará esperar a que tengamos más cerditos para darles más noticias. Bueno, por obvio de tiempo, vamos un poco retrasados. Quisiera darle las gracias a todos los presentadores, a todos los panelistas, por sus excelentes charlas. Fibrilación auricular es un tema donde se puede hablar mucho, donde se puede preguntar muchísimo y bueno, para eso pues tenemos lo que resta del día y seguramente los siguientes días que se tenga este tipo de actividades. Muchas gracias a todos. Buen día y bueno, Hola. continuamos con las Hola. siguientes.